A principios de 2024, un acuario en Carolina del Norte compartió una noticia sorprendente. Una de sus rayas redondas, llamada Charlotte, estaba embarazada. Lo curioso del caso es que no había machos en su tanque, quienes son normalmente necesarios para la reproducción de estas criaturas. Pero no, Charlotte no está protagonizando un milagro ni iniciando una religión submarina. La explicación científica es otra, la partenogénesis. Este fenómeno permite a una hembra producir un embrión fertilizado completamente por sí misma, sin la necesidad de un macho. Este insólito evento nos ofrece una excelente oportunidad para adentrarnos en el mundo de las madres solteras del reino animal y descubrir cómo este fascinante método de reproducción aparece en los lugares más inesperados. Primero, exploremos el tema del sexo, o más bien la ausencia de él en ciertos casos. Normalmente, en la reproducción sexual, los animales producen nuevas células reproductivas a través de un proceso conocido como meiosis. Este proceso es crucial para garantizar que aunque un organismo empiece con 2 juegos completos de cromosomas, sus células reproductoras, espermatozoides y óvulos, terminen con solo un juego cada una. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para llegar a tener estas células reproductoras, también llamadas gametos, no basta con dividir una célula original en 2. Primero, esta célula duplica su número de cromosomas, de 2 juegos a 4. Luego, se divide 2 veces en sucesión, resultando finalmente en 4 células, cada una con un solo juego de cromosomas. En el caso de los machos, este proceso resulta en la formación de 4 espermatozoides. Para las hembras, el proceso de meiosis es aún más complejo. De las 4 células haploides que resultan del proceso, solo una se convierte en un óvulo completamente funcional. Las otras 3, que podríamos considerar las hermanas menores y menos afortunadas, no sobreviven. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen de la forma típica para cada especie, se forma un embrión diploide, y voilà, un nuevo ser comienza su desarrollo. Pero, como en toda buena historia, hay una vuelta de tuerca. En algunos fascinantes ejemplos de partenogénesis, el óvulo se fusiona con una de esas células hermanas usualmente condenadas al descarte, creando así un embrión diploide. Otras veces, los cromosomas en el óvulo se duplican antes incluso de dividirse, lo que resulta en células diploides desde el inicio, sin necesidad de un espermatozoide. Este proceso se distingue claramente de la clonación, donde la célula reproductiva simplemente duplica sus cromosomas una vez y se divide, creando óvulos con un conjunto completo de cromosomas exactamente igual al de la madre. Cada uno de estos métodos de reproducción asexual ilustra las increíblemente diversas estrategias que la naturaleza emplea para asegurar la continuidad de la vida. En todos estos casos, el resultado es un bebé que tiene solo un progenitor femenino, conocido como partenote. Pero, ¿por qué optarían las hembras por esta forma de reproducción y cómo lo logran? La respuesta varía según el contexto y la especie, como suele suceder en la ciencia. Un ejemplo ilustrativo es el de los tiburones, donde se ha observado la partenogénesis tanto en cautiverio como en la naturaleza. Normalmente, los tiburones se reproducen de manera sexual, con participación de machos y hembras. Sin embargo, en algunas situaciones, las hembras pueden reproducirse sin un macho, un fenómeno conocido como partenogénesis facultativa. Esta alternativa suele surgir cuando las hembras no encuentran pareja. Por ejemplo, si una hembra de tiburón está en cautiverio sin machos cerca, podría reproducirse por sí misma. Sorprendentemente, una hembra puede alternar entre reproducción sexual y asexual a lo largo de su vida. Se documentó un caso de un tiburón cebra
que, después de haberse reproducido sexualmente varias veces, continuó reproduciéndose asexualmente después de que el macho fue trasladado. No obstante, recurrir a la partenogénesis en tiburones suele ser una medida de último recurso, ya que los descendientes resultantes, los partenotes, a menudo enfrentan problemas de salud. Esta es una gran desventaja de la reproducción asexual, ya que carece de la diversidad genética que normalmente se obtendría de la contribución de dos progenitores, vital para la salud de las crías. Por lo tanto, la falta de diversidad genética en progenitores únicos puede tener consecuencias negativas para las futuras generaciones. En los tiburones es común que los partenotes no puedan reproducirse independientemente. Sin embargo, un estudio de 2016 reveló el primer caso conocido de partenotes de segunda generación en tiburones. Una hembra de tiburón bambú con manchas blancas tuvo 9 crías a través de la partenogénesis y años más tarde uno de sus propios partenotes también se reprodujo de esta manera. Este descubrimiento indica que la partenogénesis podría tener un papel más significativo en la reproducción de algunos tiburones de lo previamente considerado, presentando una solución viable bajo circunstancias adversas. Cambiando de escenario a uno de conservación crítica, los cóndores de California ofrecen otro ejemplo intrigante. Desde un mínimo histórico de solo 23 aves, la población de estos majestuosos pájaros ha crecido hasta rondar los 500 ejemplares. En 2021 se reportó un fenómeno extraordinario. 2 cóndores de California habían producido polluelos por partenogénesis, un evento sin precedentes en esta especie. El informe de 2021 reveló que en 2013 un estudio genético exhaustivo sobre la población de cóndores de California identificó a 2 individuos atípicos, ambos machos y ambos fallecidos a temprana edad. Estos se destacaron porque genéticamente solo estaban relacionados con sus madres, sin rastro de ADN paterno. Curiosamente, 2 hembras de cóndor, cada una viviendo con un compañero macho y con descendencia previa de estos, produjeron estas crías partenote. Esto demuestra que no se debió a una incompatibilidad con sus parejas, ya que previamente habían procreado exitosamente con ellos. Lo que hace aún más interesante a estos casos es que debido a cómo funcionan los cromosomas sexuales en las aves, ambos partenotes eran machos. En las aves, a diferencia de los humanos, los machos tienen cromosomas sexuales homogéneos, ZZ, mientras que las hembras tienen heterogéneos, WZ. No existe la configuración WWW, al igual que los humanos no poseen II. Hablemos ahora de un ejemplo fascinante donde la partenogénesis se utiliza para producir específicamente machos, las abejas de la miel. En una colmena existen 3 categorías de abejas: reinas hembras, obreras hembras y zánganos machos, cuya función principal es aparearse con la reina. A diferencia de muchos otros animales, las abejas melíferas no poseen cromosomas sexuales tradicionales para diferenciar entre machos y hembras. En su lugar, utilizan un sistema basado en un gen conocido como el gen determinante del sexo complementario. El mecanismo es singular. Las reinas producen óvulos haploides de manera regular y tras aparearse, almacenan el esperma recibido en su abdomen para utilizarlo según sea necesario en la producción de nuevos huevos. Cuando un óvulo es fertilizado por el esperma, se desarrolla en una abeja hembra. Sin embargo, si el óvulo permanece sin fertilizar, se convierte en un zángano macho. Este sistema de reproducción permite que las abejas melíferas gestionen activamente la proporción de sexos dentro de la colmena, adaptándose a las necesidades del entorno y la colonia. En las abejas melíferas, las hembras son diploides,
con dos conjuntos de cromosomas, mientras que los machos son haploides, con solo un conjunto, lo que implica que cada macho es un partenote, habiendo sido generado sin fertilización. La determinación del sexo en estas abejas no depende del número de copias de un cromosoma sexual, sino de un gen específico con múltiples variantes, o alelos. Para que una abeja sea hembra, debe heredar dos alelos distintos de este gen. Si hereda dos copias idénticas, se desarrolla en un macho diploide. Curiosamente, los machos diploides no son bienvenidos en la colmena y son eliminados poco después de nacer. Los machos que sobreviven y forman parte de la colonia son siempre haploides. Esta peculiaridad de la biología de las abejas ilustra una compleja interacción entre genética y comportamiento social. Tras explorar el mundo de las abejas, ahora nos adentraremos en otro fascinante ejemplo de partenogénesis: los lagartos de cola de látigo. Estos reptiles son notables no solo por su capacidad de reproducción asexual, sino también por su condición poliploide, lo que añade otra dimensión a nuestra discusión sobre haploides y diploides. Las especies de lagartos de látigo que estamos discutiendo son poliploides, es decir, poseen 3 copias de su genoma. Esta característica surge de la hibridación, en la que 2 especies diferentes se cruzan, resultando en descendientes que son genéticamente distintos de ambas especies parentales. Contrario a la creencia común de que los híbridos son siempre estériles, los lagartos de látigo demuestran que esto no es siempre el caso, ya que son capaces de reproducirse mediante un tipo de partenogénesis conocida como telitoquía, que invariablemente produce descendencia femenina que son clones de sus madres. Así, estos lagartos constituyen comunidades exclusivamente femeninas. No son una anomalía. Existen al menos 80 especies de vertebrados que no poseen machos. Esta capacidad de reproducción asexual parece ser particularmente ventajosa en entornos donde el hábitat sufre perturbaciones frecuentes, permitiendo a estas especies adaptarse y sobrevivir sin la necesidad de encontrar pareja. En contraste, sus contrapartes que se reproducen sexualmente suelen preferir entornos más estables. La capacidad de reproducirse de manera independiente permite a estos lagartos trasladarse rápidamente y colonizar nuevos territorios sin depender de la presencia de machos, lo que les confiere una notable ventaja evolutiva en condiciones de cambio ambiental. Pero, evidentemente, la clonación constante presenta un problema significativo: la falta de diversidad genética. Sin embargo, en algunas especies poliploides como los lagartos de cola de látigo, la presencia de múltiples copias de sus cromosomas ayuda a mantener una variedad de genes en la población, aunque todos provengan de un solo progenitor. Una estrategia similar, aunque más compleja, es la ginogénesis, observada en los molis amazónicos. Estos peces, también poliploides y exclusivamente femeninos, requieren de esperma para activar el desarrollo de sus huevos. Sin embargo, en la ginogénesis, el esperma no contribuye genéticamente al embrión. No se produce fusión de gametos como en la reproducción sexual, lo que significa que el material genético del esperma no se incorpora al genoma del embrión. Esta peculiaridad asegura que los molis amazónicos mantengan su linaje genético materno intacto, aunque necesitan de esperma simplemente para desencadenar el desarrollo del huevo. Es como si el huevo de los molis amazónicos necesitara simplemente la bendición de una célula espermática, pero no su material genético. Sin embargo, no existen machos de moli amazónico. Por lo tanto, estas hembras dependen del esperma de otras especies de molis dentro de su hábitat. Esto limita su libertad geográfica comparado con los lagartos de cola de látigo, quienes son totalmente independientes.
Atrapadas en coexistir con su especie parental, las molis amazónicas se especializan en nichos ecológicos específicos, lo que les permite coexistir sin competir directamente por recursos, una estrategia conocida como partición de nicho. Mientras tanto, las especies parentales mantienen una dieta más generalista. Esta especialización puede ser vista como una victoria evolutiva. En cuanto a la partenogénesis en el reino animal, hemos visto ejemplos en peces, aves, insectos y reptiles, pero sorprendentemente no en mamíferos. Y es poco probable que alguna vez lo veamos, debido a un fenómeno conocido como impronta genómica. En los mamíferos placentarios, este proceso implica la adición de marcas químicas o grupos metilo a ciertos genes durante la meiosis. Estas marcas afectan la expresión del gen, dictando cómo las células pueden utilizar la información genética contenida. Dichas marcas diferencian entre los genes heredados de los padres y sin la contribución genética de ambos progenitores, el desarrollo placentario y por ende el desarrollo embrionario sería inviable. Los óvulos de las hembras y los espermatozoides de los machos imprimen diferentes conjuntos de genes que mantienen sus etiquetas incluso después de que se fusionan para formar un embrión. Existen alrededor de 100 genes que se comportan de esta manera, lo que significa que, a pesar de recibir copias de ambos padres, nuestras células no pueden activar todos estos genes simultáneamente. Si una hembra mamífero placentario intentase duplicar sus cromosomas para producir un huevo diploide, terminaría con 2 conjuntos de algunos genes impresos y ninguno de otros, lo cual es problemático porque muchos de estos genes son cruciales para el funcionamiento de la placenta. Funcionamiento inadecuado puede llevar a complicaciones severas en el desarrollo del embrión. Por lo tanto, en el mundo de los mamíferos placentarios, la reproducción requiere una colaboración genética entre machos y hembras. La reproducción puede ser enormemente compleja, incluso en apariencia solitaria. Afortunadamente, el reino animal ha desarrollado una variedad fascinante de métodos para adaptarse y sobrevivir, cambiando las reglas de la reproducción para mejor o para peor. A pesar de lo mucho que hemos aprendido, la partenogénesis sigue sorprendiéndonos, revelando nuevas especies capaces de este fenómeno y demostrando que aún tenemos mucho que descubrir sobre las maravillas de la biología. No te pierdas nuestros futuros videos, donde seguimos explorando las curiosidades de la ciencia y la tecnología. Suscríbete y acompáñanos.